bienvenidos. Nuestro Dije podcast. Bienvenidos a nuestro podcast Cristo en nosotros. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias equipo por estar aquí presentes nuevamente. De nuevo. Álvaro, Anatoli. Estamos todos emocionados poniendo el ánimo en este día nublado y de frío aquí en Viña del Mar. Sí. Está un día que da para tomar sopita de pollo. Aquí en Chile se comen sopaipillas y empanadas también, pero nosotros somos fit Sí. y comemos cosas lechuga Ah. sin grasa. Muy bien, ¿cómo estás, amor? Muy bien, feliz de estar de nuevo acá y que nos puedan estar viendo a nosotros hermosos. Y No, también ver a nuestro equipo que son parte de esto. que son lindos. Así que estamos de vuelta después de el último episodio. Después del último episodio. Bueno, pero han pasado varias cosas entre medio, hemos estado en varias cositas y ahí quizás podemos ir comentando. Estuve de viaje en Arica, mando un saludo a la iglesia, comunidad en Arica, y a ustedes les falta más mentalidad internacional. O de última nacional. Pero bueno, ahí saludo a la iglesia interregional. En la iglesia comunidad Arica, a Cristian, Coque, Dani, también a los pastores Guillermo y Debra, gracias por todo. Y un saludo si es que lo llega a ver esto, Jonathan y Seba. Un abrazo, amigos que estuvimos ministrando allá. Eso quería decir. Es una buena información de lo que estuvimos y bueno, hay mucho que hablar cada semana. Creo que recordando también un poquito del podcast tiene que ver con se llama Cristo en nosotros porque queremos compartir experiencias en lo práctico de cómo Cristo se ha formado en nosotros en los distintos procesos, en las cosas ministeriales, en la vida. Entonces, bueno, todo lo que también ha pasado, lo que ya nos ha hablado estos días, estas semanas, esperamos que sume para ustedes darles un avance. Entonces, estamos felices. Así que, bueno, equipo, ¿cómo han estado? Y después Gadi nos dispara la pregunta. Como todos los podcasts. Piu. Nosotros hemos estado bien, gracias a Dios. Esta semana ha sido intensa, bonita, sí. Nos ha tocado también viajar mucho de Viña a la casa de todos, de los 3 departamentos. En micro. A la casa. Como son, Gadiel y Toli estuvieron 2 semanas casi, o 10 días en Longaví, de donde es Toli originalmente, y estuvieron de viaje, salen un montón también. Entre gallinas y caballos. Así es. Pero bueno, Pastor Albi. Yo no fui a ningún lado. Oh. Soy padre de 3 hijas. De la casa, del colegio. Pero fuiste al aeropuerto a buscar a ti. Sí, fui al aeropuerto a buscar a mi papá, que él sí viaja. Bueno, pero oye, entre paréntesis tenemos nuestra Escuela Internacional de Nuevo Pacto en Barcelona, y aquí Álvaro puede poner la información. Puedan viajar ahí, sí. Porque yo creo que lo más probable es que ahí tengamos que enviar a Álvaro, y Álvaro va a tener que ir a Europa a cubrir. Vamos a levantar una ofrenda para que Álvaro viaje. Sí. Fuerte el aplauso, vamos. Fue elegido. Para no tener que viajar nosotros, así Álvaro va para allá a hacer todo lo que tiene que hacer. Bueno, ahí aprovechamos, no sé, no era lo que iba a mencionar, pero dejamos información a todos los que estén viendo. Vamos a tener nuestro evento allá a la escuela. A la escuela. No, para información para la para escuela. Álvaro también. Bueno. Sí. Bueno. Gadi, la pregunta, por favor. Bueno, antes que nos desvirtuemos. Sí, bueno, todo referente también a lo que ha sido en este último tiempo, a lo largo de estos 20 y tantos capítulos ya que se lleva. ¿Qué es lo que ha marcado también una tendencia en la gente que le has tocado ministrar? Y la pregunta va referente a eso. ¿Qué le ha tocado ministrar últimamente a la gente, a los matrimonios, a las personas como que han visto en tendencia en ellos? Wow, me gusta la palabra tendencia. Tendencia, sí. Muy bien. Es como muy trend. Bueno, sí. Y bueno, sí nos ha tocado estar ministrando mucho últimamente en distintas áreas, tanto casados como solteros y así. Pero lo conversábamos justo estos días. Justo ya estamos hablando, claro. Y nos ha tocado mucho ministrar, especialmente a matrimonios. Y quizás vayamos a hablar bastante acerca del matrimonio, algunas etapas que se viven. Que también esto puede ayudar mucho a gente que está de novios, que se van a casar, a solteros. Y bueno, idealmente a ver si también podemos tocar algunas cosas
que son más transversales. Transversales, Sí. claro. Y bueno, Así es que no se desconecten si no están casados. Creo que va a estar bueno. sí. Justamente en este viaje, en Arica, me tocó conversar con bueno, algunas personas casados que están pasando una situación muy similar, si es que no copy-paste, con algunos de nuestros discípulos, hijos espirituales, aquí en nuestra iglesia local, que están pasando por algo similar, que son padres primerizos, están con hijos de dentro del rango de 0 a 2 años. Y justamente en esa etapa hay algo que sucede matrimonialmente, no importa si llevan mucho o poco tiempo casados, medianamente casados, se da un algo. reto. Sí, es un reto. Hay y como, ¿cuántos bebés hay, Tony, en la iglesia? ¿Como unos 8? ¿10? mira, tenemos a No Magda, lo contemos. a, Nos va todo el podcast a contando. Lidia, a Son Simón, muchos, son muchos. bueno, un montón. Tenemos como 7 y tantos bebés. Mateo, acaba de nacer Isaac, de Iván y Tati. Sí. No, ya estamos. Y bueno, Gadiel y Tori tienen que darnos una noticia. ya. Desapareció Gadiel. Bueno, la cosa es que hay una situación y quizás lo puedo poner sobre la mesa, que la pregunta, lo que me ha tocado ministrar tanto a hombres, mujeres, y la temática es este cambio o renacer, o como podríamos decirlo, como nueva etapa que se da en el matrimonio, especialmente cuando nace el primer hijo o hija. Sí, full. Que es un morir, es una etapa donde pasan muchas cosas, obviamente, en la vida, en el cuerpo, en general en una mujer, y también pasan muchas cosas en el hombre. Sí. Entonces nosotros pasamos por esa etapa y no es fácil porque es necesaria, es como destruir lo que pensábamos que era el matrimonio, porque nace un nuevo matrimonio, una nueva familia, y no es malo, pero esa etapa yo creo que es muy importante, y aquí los que nos estén viendo, es muy importante no atravesarlo solos, no encerrarse, no pensar que Son los únicos viviéndolo. Exacto, es normal, nosotros lo vivimos, en cierta manera lo tuvimos que pasar solos en la experiencia, sin saber que podíamos acudir al cuerpo de Cristo, a pastores, a nuestros pastores, a pastores amigos, y poder conversarlo. Y bueno, Yo quisiera agregar un poco también a esto, que si bien lo mencionaste, como esta parte de el como morir, y yo creo que la mayoría de las mujeres que son también hijas espirituales que me ha tocado, que van a estar en esta etapa, me recuerdo cuando a mí me pasó, porque tener un primer hijo es un cambio completo en todo, y yo lo explico, y creo que así yo lo entendí en mi propia vida, que es como una muerte, o sea, hay una muerte real en mi caso, de una Jessica sin hijos, que veía sus tiempos, que tenía sus cosas, que se podía mover, salir de la casa fácilmente, que podía decidir todo en su vida, cuándo comía, cuándo iba al baño, todo. Había una Jessica y ahora existe otra Jessica. Y esa antigua Jessica murió, y no sé si te acuerdas porque eso ya pasó hace harto tiempo. Estaba yo justo en ese sillón, yo creo que Alana, nuestra hija mayor, que ahora acaba de cumplir 7, estaba, yo creo que tendría una semana, 2 semanas, y recuerdo que me siento en el sillón, y al principio uno banca los cambios, como que, bueno, está bien, se viene el cambio, y está bien, es esperable, pero después de 2 semanas, este cambio ya parece que va a ser permanente. Y recuerdo estar acá, y recuerdo cómo me puse a llorar entre también todas las hormonas post, así, un mar de muchas cosas, y me acuerdo que yo lloraba. Y tú llegaste y empezaste a orar por mí, creo, espero, no, sí. Y yo te decía, como que hasta que pude ponerle palabras, le decía, es que extraño esa Jessica. Extraño esa otra Jessica, que podía ver sus tiempos, que podía hacer muchas cosas. Y tú, me acuerdo que me tomaste la pierna y me dijiste, esa Jessica ya no existe. Y fue muy fuerte, pero yo necesitaba también entenderlo eso, para después ahora poder ministrar a otros, el entendimiento de que hay una muerte real, y como en una muerte, como en cualquier funeral, también hay un luto que se vive, que es esperable, que está bien, que es normal, pero también hay un tiempo para el luto. Yo, sin ser tal vez experta en este tema, en lo natural, si alguien cercano a ti muere, pasas por etapas, ¿no? Etapas de aceptación, etapas en que andas bien, y luego etapas de negación. Es como esta sube, baja, se mueve, da vueltas, avanza, pero luego regresas. Y tal cual, en este proceso de ser mamá, es un luto completo
donde a veces estás súper bien, todos los tiempos lo asumes y de repente estás acostada y ya estás cansada porque no duermes en las noches y muchas cosas pasan y estás resignada y no quieres ni ver al bebé, a la bebé y pasan un millón de cosas porque es este proceso de que hay una persona que realmente ya no existe y que también pasa eso mismo en el matrimonio, o sea, el matrimonio antes de un hijo y después de un hijo también sufre cambios donde ese matrimonio sin hijos ya no existe y es un concepto muy fuerte y a veces uno lo quiere pasar rápido o entenderlo en la teoría, porque yo con todas mis hijas espirituales lo hablé en la teoría, esto, las preparé, pero en la práctica uno tiene que vivirlo y es fuerte. Es fuerte porque también el cambio lo experimenta más, no sé si, no es real. Como químico, ¿no? Químico, pero el cambio más objetivo y así como más evidente, tangible, evidente, lo experimenta la mujer más que el hombre. Claro. El hombre experimenta más, hoy es distinto, estoy cansado, pero físicamente él no experimentó nada. Claro. Pero la mujer, y a veces pasa que el hombre piensa que la mujer está atravesando esto, pero como somos una sola carne, son tenemos dos. que entender que lo que está viviendo la mujer también nos comunica a nosotros los hombres que también estamos viviendo un cambio. Sí, total. Que también es físico, pero no en el tema de cuerpo, hormonas, sino que es un cambio físico en la parte mental y emocional que afecta a todo nuestro ser. Y de rutinas y de vida y de físico, prioridades. porque también el hombre empieza a dormir menos, claro. Tiene alguna necesidad y bueno, pasan muchas cosas y tenemos que ser... hay cambios en la vida matrimonial tenemos evidentes, que claro. ser comprensivos en ambas partes, es decir, ambos entramos en una etapa de muchos cambios. Ahora, ¿cuál es como podríamos decir, el centro de todo esto? El problema es, o el tema que hemos estado ministrando mucho es la mujer está haciendo mucho rollo, está mucho más sensible y empiezan las discusiones porque hay una injusticia donde ella siente de que yo estoy aquí con el bebé todo el tiempo, no es justo porque él tiene más libertad que yo estoy aquí muriendo, yo estoy aquí en la casa encerrada. Sacrificándome. Y de que ahí empiezan los problemas de donde nosotros en otro episodio hemos hablado que tenemos no solamente nuestro matrimonio, sino también le decimos a todos los matrimonios que no se diga la palabra, no se utilice el dar permiso o te doy permiso, sino es ponerse de acuerdo. Pero ahí se da mucho más este tema de decir, claro, él puede ir a jugar a la pelota, pero él se siente mal porque sabe que ella se va a enojar si no ir a jugar al fútbol a la pelota, o él quiere salir o necesita una actividad, pero luego él le dice a la esposa, ok, también hazlo tú, yo me quedo con él, no, pero es que no puedo, no me siento bien, no, la lactancia. Entonces ahí empieza el tema. Estaba hablando con alguien en Arica y también lo conversé con, de hecho justamente lo conversé con algunas personas en Arica que estaban en esta situación y estaban atravesando una situación matrimonial difícil. Es una etapa matrimonial fuerte, donde todo tiembla. Con una de las que es pastoras allá me decía que estaban atravesando algo con gente cercana a ellos y él decía que también el hombre necesita una red de apoyo porque se habla mucho de la red de apoyo o el compañerismo a la mujer, pero el hombre también lo necesita. Entonces no es justo para el hombre, no es justo para la mujer, pero también está el tema de decir, oye, la mujer lo pasa peor. Y temas como, ok, la mujer no me deje sola, necesito ayuda, estoy todo el día con el niño, tú vuelves, ok, pero ayuda de esto, bueno, hago un esfuerzo y contratamos a alguien que nos ayude a limpiar la casa. O hago un esfuerzo y hago más cosas. Pero el hombre también necesita algo y la mujer, entonces empieza esa pelota de tú no me ayudas, no me comprendes. Entonces, es todo un tema donde realmente nace un nuevo matrimonio. Entonces yo hablaba con todas estas personas y les decía lo siguiente, nosotros pasamos por eso y lo vamos a tratar de desglosar ahora, pero ¿en qué etapa estamos con Jessica ahora nosotros? 3 hijas, una de 7, una de 4 y una que va a cumplir 5 y una de 3, con una vida muy intensa, con los tiempos muy acotados, con temas donde, por ejemplo, ayer le dije a Jessica, estos días he querido salir, que me gusta salir a andar en bicicleta, ir al cerro. Y le dije, he querido salir a andar en bicicleta y ni siquiera se me ha pasado por la cabeza poder presentar la idea de cuándo hacerlo porque no hay tiempo. Sinceramente, necesitamos trabajar, necesitamos estar en la iglesia y también pienso de que salgo, pero hay una parte de mí que necesito estar con mis hijas también. Estamos en una etapa justo de algunas cosas con nuestras hijas que necesitamos cubrir. Entonces, pero, ¿en qué etapa estamos? Ya, esa es la vida que tenemos, intensa. Podría decirse que lo que hablamos recién pudiera ser mucho más difícil y de que mucho menos. Y pasó que tenía este viaje a Arica.
Y a mí se me había olvidado, dentro de que habíamos estado en la Escuela Nuevo Pacto, en otros eventos, en varias cosas que teníamos que hacer, se me había pasado qué fecha era exactamente. En este podcast, su podcast. Así es. Entonces le digo a Jessica, o sea, le dije a Jessica que estaba este viaje, no lo tenía 100% registrado la fecha bien. Jessica, ok, lo organizamos. Luego se da, y esto es lo que le dije a varios matrimonios allá en Arica y lo conversé con algunas personas y me decían, qué locura. Le dije, mira, Jessica me dice, ¿cuándo es el viaje? Le dije, oh amor, se me había pasado que era antes de lo que quizás pensábamos. Se me olvidó, perdón. Y Jessica, oh amor, nos hubiéramos puesto de acuerdo. Bueno, ok, organicémoslo bien. Entonces tú vas y vuelves y después, ok, listo. Y pasó. O sea, en la etapa en la que estamos, pasa que incluso se me puede haber olvidado la fecha bien del viaje. Y Jessica, ok, bueno, organicémoslo bien. Y luego fueron más días de lo que pensábamos. Que no estoy, si no están viendo gente de Arica, vean, simplemente es una mala coordinación mía. Y en otra etapa, le decía a los matrimonios, si eso pasara, pero en la etapa en la que tú estás, ¿cómo lo estarías viviendo? Me diría, yo no estaría en este viaje. Claro, si yo pongo a la Jessica hace 7 años, 6 años, con una situación así, sería, tú no te vas de la casa. Yo le diría así, si tú pones un pie fuera de la casa, yo me voy. Sí. Pero porque, claro, en ese sentir, en esa etapa de la vida, uno siente que te quedas sola con la montaña gigante de cosas. Sí. Oye, buscas encontrar culpables de tu situación. Yo quiero ser también transparente en esto. No me hubieras prohibido viajar o no hubiera hecho una cosa, pero sí hubiera viajado. Hubiera hecho show, sí. Y Jessica, de que claro, tú estás allá y mira y cambia el pasaje y vuelve. Y aquí estoy yo y sola. presión. En cambio, fue todo, ok, amor, listo, entendiendo el propósito. Y Jessica se queda con 3 niñas, intenso, todos los días, todo. Y yo estoy allá, pero yo estoy en paz. Y Jessica está tranquila porque sabe que estoy cumpliendo el propósito. Hay momentos donde Jessica me ve a mí, estamos los dos a full, y Jessica me dice, amor, ¿sabes qué? Sería bueno, anda a descansar. O anda, yo hace poco empecé a jugar al fútbol y me dice, anda a jugar al fútbol. Dile a los chicos, ve tranquilo, yo me quedo con las niñas. Y los matrimonios que yo les comentaba esto, me decían, una locura. O sea, como que, ¿cómo? O sea, de que aquí, de acá. ¿En serio? Y yo le digo, y de mi lado Quieren también. que disipule a tus esposos ahora. O sea, y de mi lado, hace un par de semanas, pasó de que Jessica tuvo un sentir muy fuerte de Dios de viajar a México de último minuto para honrar a sus papás en su aniversario de matrimonio 50. Y martes, miércoles, Jessica... Así como a los 2 días. Y Jessica se va el jueves. Y se va todo el fin de semana de último minuto y yo cambié la agenda y yo me quedo con las 3 de último minuto todo. ¿Y cómo lo hiciste? Es que esto lo digo para que vean todos los matrimonios que están pasando una etapa de que siento que esto nunca va a cambiar. O sea, ni siquiera que tengan esperanza. Es lo normal. Esto va a llegar. Una etapa donde el hombre se puede quedar con 3 niños y con los niños y no va a haber ningún problema. Ya puede salir. Ya no va a estar con 2 bebés colgando en el pecho y de la lactancia. Y también del hombre, donde va a poder decir, oye, el matrimonio va a llegar a esa etapa. Sí, pero tiene que haber una etapa donde nace una nueva forma del matrimonio. En Cristo. Y algo tiene que morir. Si ustedes están pasando una etapa difícil, una etapa de quebranto, una etapa matrimonial donde siento que... Y esto no solamente sucede con los papás primerizos, sino incluso en la primera etapa del matrimonio. Sí, es que hay muchos cambios, total, sí. Y sienten de que le tengo que pedir permiso a mi esposa o a mi esposo, o siempre que pasa esto hay un rollo. Ya se murió esa persona libre que no le pedía permiso a nadie, ahora tengo que ponerme de acuerdo con... O sea, sí. Son cambios, si bien es un poco menor el cambio de ser papás, que sí cambia por completo todo, es un luto también, es una muerte, es una aceptar que las cosas cambian y usualmente nos resistimos a los cambios. Yo creo que a las personas, a nadie nos gustan los cambios que no son planificados. Sí, entonces hay una esperanza, pero también se requiere pasar por una etapa de quebranto donde se cumple el principio. Y ahora quiero dejarte para que igual tú hables del tema de cómo lo vive la mujer, porque yo aprendí a ser muy benigno y muy comprensivo con las mujeres y Jessica muy comprensiva con los hombres. Y hay que pasar por esta etapa de quebranto de donde algo tiene que morir. O sea, no se puede llegar a una etapa así sin que el hombre entienda que él es la imagen de Cristo en el matrimonio o el ejemplo de Cristo donde él se entrega y hay una etapa donde tu esposa está pasando por algo y tienes que morir. Sí. Y no es justo, pero hay que morir para que algo más crezca en el matrimonio. Sí, y yo creo que si nos ponemos como sinceros en este programa, la verdad es que jactarnos de que siempre hemos sido sumamente espirituales y en Cristo en todas nuestras decisiones, la verdad no, yo creo que nuestra peor etapa matrimonial
era cuando nació nuestra primera hija. De hecho, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Álvaro, que viajamos al sur y de regreso íbamos llorando. Yo iba llorando así porque peleábamos, no duermes. Es una etapa muy intensa el aceptarlo, muchas cosas, muchos roces. Yo también, bueno, me toca administrar también a muchas mujeres que en esa etapa también comienzan a tener problemas con la famosa suegra, que también fue mi caso. Y en todas estas cosas que nos van pasando, porque es una etapa demasiado intensa, de muchos cambios, pero es la etapa, yo creo que el Señor nos ha formado más. ¿Estás de acuerdo? O sea, ha sido la etapa de un mayor quebranto, pero lo bueno en Cristo es que el quebranto en Cristo no se queda en el quebranto en sí, se queda en el experimentar la resurrección, experimentar la vida, y lo hemos ido haciendo. No fue de un día para otro, pero eso nos hace tener mucha empatía con las personas que ministramos, y yo decir, a ver, yo también pasé eso, yo también fui terrible. Si bien somos muy transparentes y contamos muchas cosas, pero hay muchas que no podía contar porque de verdad me funan de la expresión de mi carne en esa temporada, que es tremendo, y cómo uno busca controlar a su esposo y buscas una justicia, y tal vez eso es importante, si lo buscas una justicia natural según tu perspectiva, pero la justicia de Dios y también la justicia de Dios en el matrimonio no tiene que ver con tu percepción de lo que es bueno o tu percepción de lo que es justo, sino me gusta como en una predicación Fabián Lindo lo explicó, me gustó mucho cómo lo explica, y dice que la justicia de Dios al final tiene que ver con Jesús en la cruz, y que Jesús era el único justo muriendo por todos los que realmente eran injustos. O sea, el papel estaba al revés. En el mundo, nuestra justicia es que los injustos paguen. Pero en Cristo es al revés. Tiene que ver con que tal vez yo no me equivoqué. Yo tal vez, entre comillas, en esto no soy justo, pero voy a guardar silencio. Voy a hacerlo. Y si bien tú dices, no, es que si hago eso, porque ya me la sé, que es lo que contestan todos. No, si hago eso y se la paso, nunca va a aprender. Y la pregunta es a todos los que tal vez puedan responder eso: si se la paso, nunca va a aprender. O si no le digo, si no hago show por esto, nunca va a aprender. ¿Y hasta ahora ha aprendido con tus técnicas? No ha aprendido con tu manipulación, con tu manejo de tu percepción de justicia. No, entonces, qué hermoso que en Cristo hay siempre una invitación a que estos quebrantos, que estos roces que traen el matrimonio, es una oportunidad perfecta para que, si tienes la culpa o si no tienes la culpa, derrames gracia. Sí. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en el matrimonio en esta etapa? Que tú empiezas a derramar gracia y traes a Cristo al ambiente. Tal vez en ese momento no hay cambios, pero la siguiente vez vuelves a derramar gracia, traes a Cristo en el ambiente y empiezan a haber cambios. Entonces, a diferencia de tal vez en toda esta etapa de cómo lidiamos con los problemas que tiene que ver con... Después, yo creo que sería bueno que habláramos después de la naturaleza de la mujer en esta parte del control, porque siempre entendemos esta tendencia de querer ser mamás, no solo de tu bebé recién nacido, sino de tu esposo, y todo lo que hace tu esposo está mal y tú tienes la última palabra de lo que está bien, y al final es totalmente contrario a una naturaleza espiritual, porque estás tratando de establecer tu autojusticia. Y mira, yo creo que quizás este episodio va a ser... Tenemos que, ya, para aclararlo, porque nosotros siempre tratamos con el tiempo, tiene que ser un poquitito... ¿Cómo vamos a nuestro productor? Quedan 4 minutos según nuestro tiempo, pero creo que va a tener que ser... quiero seguir. Creo que tendría que ser un poquitito más largo, pero también podemos separarlo para después, en el siguiente, tocar objetivamente naturaleza hombre y mujer. Pero creo que también esto es súper importante porque queremos que, si hay matrimonios acá presentes, o sea, presentes digitalmente, viéndonos... gente que se va a casar o de una u otra manera esto está tocando igual tu vida, quiero que entiendas de que... O tal vez si no está en esa etapa, pero estás escuchándolo... Sí, queremos que sepas que te entendemos, comprendemos esto y no estás mal. De hecho, estás súper bien porque estás atravesando el quebranto que necesitas atravesar. Lo que está mal es seguir justificándolo o seguir ocultándolo o seguir sin abrirlo, sin reconocerlo y tratar de enfrentarlo solo. Si el tema no está en confrontar o exponer la debilidad, el tema está no hacer algo por ella, no abrirte a Cristo, no reconocer que no lo estás pasando. O sea, quiero decirte, tu matrimonio está pasando una etapa muy difícil y sienten que no está bien. Ok, súper bien eso, excelente, eso es lo que tienes que pasar. No es que no estás bien, estás en Cristo, estás atravesando algo en la victoria de Cristo, pero estás atravesando algo. Y de esta vas a salir. ¿Por qué? Porque el Señor ya designó que esta es la etapa que tienes que atravesar para que muchas cosas mueran. Y
como les digo nuevamente, hay una transformación profunda pero tenemos que en todos los reconocer sentidos. que no está bien. ¿Qué es lo que más yo sufrí en esa etapa que fue con Alana y luego alcanzó un poco en la última etapa con nuestra segunda hija, que es Luciana? Sí, fueron muy seguidas. Que fue el tema de que yo quería que la victoria de Cristo y cómo ella, Jessica, y cómo la saco de acá, pero ¿dónde está la obra de Cristo? Rápido, vámonos rapidito. Y luego, así como que quería que todo fuera rápido en mí. Y luego en el embarazo de Luciana, Jessica cae en una depresión que era tanto parte del embarazo, las hormonas, todo, y que tuvo que ir con un psicólogo, luego psiquiatra, que todas partes, gracias a Dios, de nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, y empezar a tomar un medicamento. Claro. Y luego yo caigo en un tema cuando nace nuestra tercera hija de ira, frustración, golpearme la cabeza porque de ya hecho, no daba voy a hacer más. un paréntesis. En esa etapa de nuestra primera hija, tú también vivías mucho estrés por todo lo que vivíamos y nos recordamos que tú, cuando no se dormía, era como una ansiedad terrible. Golpear la pared, morder la cuna. La cuna estaba con unos dientes marcados y me decían, ay, son los dientes de la niña. No, son del papá. Pero era porque noches sin dormir. Sí. Solo los padres sabemos ese sentimiento de... Y yo sentir así de que soy lo peor, soy un monstruo, soy así terrible. Pero es que llegué al punto límite, llegué a mi límite, llegué al punto de que no sé qué hacer. Pero eso me llevó a ser dependiente, buscar ayuda, ver terapia en el sentido de necesito técnicas de cómo administrar tiempo, entender, administrar el descanso, administrar muchas cosas. Sí, Dios comenzó. Yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado en el podcast, de los primeros, yo sé que estamos ahí en el tiempo, de los primeros capítulos en cuanto al cuidado, al orden, nace de estos momentos de caos y de verte completamente vulnerable, indefenso, dependiente de Dios, porque nada natural nos funcionaba. Sí. Y por eso creo que qué hermoso que tal vez lo que ahora compartimos, ustedes ven y dicen, ¡ay, qué hermoso lo que viven los pastores! Bueno, no siempre fue así. Sí. Nace de quebrantos profundos. Y cuando tú estás en un quebranto... Otra cosa que sucedió en el viaje... Es parte de... Me llama Jessica el viernes, un poco mal, desanimada, pasando de que hoy me levanté tarde, siento que no voy a alcanzar a hacer las cosas en el día, estoy un poco triste, desanimada, siento que el día ya como que es a veces lo que te pasa. Sí, yo lo digo con ese tema como el desánimo así. Y yo estaba, creo que en el hotel o no me acuerdo en qué momento, y le digo, amor, bueno, y cuando le dije a varios, le di este ejemplo, sí, estando allá, les dije, mira, esto es lo que le dije, bueno, amor, te amo, voy a orar por ti, pero no hay nada que hacer. Lo mejor que puedes hacer es darte 2 como palmadas en la cara y decir, vamos para adelante. De ti depende si aprovechas el día o no. Aprovéchalo, tienes que ir a ver a una discípula. Tienes que hacer muchas cosas. Levántate, de ti depende de que este día defina que el resto del fin de semana está mal o está bien. El lunes llego, vamos a estar juntos. Dale para adelante, yo necesito estar tranquilo en mi corazón ministrando acá y tú tranquila en tu corazón de que... Haciendo lo mío acá. Haciendo lo tuyo acá. Y cuando le dije eso a varios que le estaba ministrando y me decían, o sea, le dije, ¿tú crees que eso fue muy frío, directo y que quizás tu esposa o tu esposo lo reciba bien? Me dijeron, no, eso sería... Es que yo conozco a las mujeres, cuando te dicen esto, tú tienes 2, voy a hacer una pausa aquí, 2 oportunidades. Aquí voy a desenmascarar a todas las mujeres porque me siento con autoridad de hacerlo. Te tiran algo que tú sabes que es la respuesta, que es real. Tu esposo está haciendo algo que sabes que es cierto, que es del espíritu. Y te da, pum, y tienes 2 opciones. O tirarte a la manipulación para no cambiar, o aceptar en el espíritu y que te duela. Entonces, usualmente, como mujeres... Solo Marce esposa de Álvaro del Espíritu, pero el 99% tiene esa disyuntiva y tú sientes físicamente, la verdad, las mujeres sentimos físicamente en la de hacia dónde se inclina la balanza. ¡Pah! Manipulación. Tú eres un... Y ahí te vas, ¿no? Tú, porque qué fácil que tú estás allá. Pero inicialmente venía de algo que venía del espíritu. Es lo que todas queremos, necesitamos que nuestro esposo nos diga algo del espíritu. Pero el aceptarlo y asumirlo y cambiar genera cierto dolor y cierta incomodidad. Sí. Pero la verdad, el camino fácil pareciera que es la manipulación y hacerte la víctima, y hacer un show para no cambiar. Pero esto al final perpetúa la carne en ti. Perpetúa el dolor. Entonces, es como una parte que uno tiene que diferenciar entre el alma y el espíritu. Ahí va el otro tema para los hombres. Porque dirían, ese es el sueño, como dicen en Argentina, el sueño del pibe. Buenísima. Pero es que no es tan así. Es que para yo poder llegar a eso y poder hablarle así a mi esposa, tuvo que haber un tiempo de sembrar.
¿En qué sentido? Jessica sabe que yo no, cuando le tengo que hablar así, es porque estamos en un tiempo donde no hay espacio para caer al lado del alma o el drama, pero es porque cuando... Ni que me digas, ay, mi amorcito, no, hay pero que hacerlo directo. Les decía, ha habido un sacrificio y ha habido una siembra de mi parte de comprenderla. Ella sabe que hubo un tiempo donde yo era muy duro, pero algo cambió en mí de parte de Dios, donde cuando ella no está muy bien y estamos juntos, yo la abrazo, oro por ella, la dejo descansar más, yo me hago cargo de cosas, le digo, amor, ¿sabes qué? Yo voy a suspender esto, tengo un discipulado, tengo algo, ¿sabes qué? Nadie se va a morir, no va a pasar, nada se va a caer, muevo el discipulado al otro lado, me quedo contigo, mi esposa me necesita, mi esposa necesita un abrazo de mí, necesita que yo la contenga, que vea que puedo cambiar algo, que hacer un sacrificio por ella. Estando en este viaje, le mandaban mensajes, amor, te amo, te extraño, me encanta estar acá ministrando al Señor, pero mi corazón preferiría estar este viernes contigo, estar viendo una película, hacer un asado. Entonces, pero esos mensajes, o sea, para mí era importante estar llamándola, mandándole mensajes. En otros viajes no lo había hecho, pero en este, amor, aquí estoy presente, te extraño, estoy pensando en ti. Entonces, eso es como esposo sembrar al corazón. Ella sabe que estoy pensando en ella. Ella sabe que... pero lo digo que en otras ocasiones no lo he hecho. Claro. Y en este para mí era importante sembrar y hacerle saber a mi esposa, estoy aquí y quiero que sepas que si es necesario irme antes, me voy antes por ti, pero también si estoy cumpliendo el propósito y hay un momento donde ella sabe que, sé que mi esposo está, pero ahora necesito que mi esposo me hable directamente. Pero para el hombre también, nosotros necesitamos también morir. Si esto es la parte de lo que Cristo tiene, lo que Cristo es el ejemplo. Él se dio y se entregó por la iglesia, que es la esposa. Claro. Nosotros necesitamos entender que hay un momento, y que es allá para ir cerrando, donde no es justo que mi esposa no es justo, pero es justo para Dios. Claro. Es justo de que por una temporada suspendas muchas cosas, que por una temporada te entregues a tu esposa y a tu familia. Claro. Y que jugabas 2 veces a la semana la pelota, o 2 veces a la semana tenías tu actividad, o una vez a la semana. Bueno, hay una temporada donde se suspende por un par de meses, o el tiempo necesario para que se gane algo más grande que mi hobby, que lo que yo quiero, sino que estoy ganando a mi esposa. ¿No es justo? Bueno, que sea injusto, ok. No, Álvaro y Marce tienen 3 hijas también y ya pasaron por eso. Tiene que ir a jugar al fútbol hoy. Marce lo deja solamente para que... Y para la mujer no es justo, pero, o sea, tampoco es justo, o sea, no es justo, pero claro, tu justicia es la justicia de Cristo. Él se dio por nosotros, siendo el justo. Y no es justo para la mujer, ok, pero también bueno, eso, que morir. La justicia de Dios es Él darse. Sí, y que la mujer, ok, no es justo, pero, o sea, y aquí yo quiero traer algo. Cuando fue el Día de la Madre hace poco, de la nada el Señor puso una palabra muy fuerte, que yo sabía que era dura, pero como pastor de iglesia y con una autoridad también de parte de Dios, pasé adelante y lo tuve que decir. Porque siempre se honra de que la mujer, el sacrificio, lo que da, siempre es la que el cuerpo se le deforma por dar a luz. Las estrías. Y la lactancia y los cambios hormonales. Y pasé y le dije, pero ¿saben qué? Yo quiero honrar a la mujer no por el sacrificio que han hecho. Muy bueno. Y quiero que todas las mujeres que nos están viendo, mujeres, madres, entiendan esto en el espíritu. No podemos honrar a las mujeres por el sacrificio que han hecho. No podemos honrar a un hombre por el sacrificio que ha hecho. Lo tenemos que honrar por cuánto de Cristo ha crecido en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que nosotros necesitamos honrar es el sacrificio de Cristo en la cruz. Wow. No nuestras obras, no lo que nosotros hacemos. ¿Cuánto he hecho por esta familia? No has hecho nada, porque el que ha hecho todo por nosotros es Cristo. ¿Cuánto he hecho? Y ese pensamiento va a traer al final como cierto orgullo de Exacto. quitar a Cristo del centro. Mujeres no han hecho nada a comparación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nos conviene verlo así. Exacto. Total. ¿Y cuál es la honra que tiene que recibir la mujer en el matrimonio como madre, como esposa? Es ser la imagen de la iglesia, aquella que se desgasta por Cristo. ¿Y cuál es la honra que tiene que recibir el hombre en el matrimonio? Es ser la imagen de Cristo en su casa, el que se da por completo y nada es justo para mí, pero mi justicia es Cristo y estoy dispuesto a darme por completo para mi esposa, para mis hijos, para mis hijas, para el reino, porque mi paga es mucho más grande que simplemente tener una hora de fútbol. Sí. Ahora, va a llegar
Va a llegar ese momento, sí. Álvaro juega la pelota una vez a la semana. Yo tengo un tiempo para mí una vez a la semana. La mujer, Jessica también lo tiene. Yo siempre trato... Llega, pero primero hubo una etapa donde yo tuve que decir, Señor, mi justicia eres tú. Voy a poner la otra mejilla hasta que nada de Jairo quede. Sí. No es fácil. Sé que no es fácil. Pero que por medio de esta administración, estas palabras, lo que estamos hablando, puedan entender de que pasamos por ahí y hay esperanza. Hay una luz al final del camino. Pero no recibimos lo que queremos, recibimos lo que necesitamos, que es mucho más grande, que es cuánto Cristo crece en nosotros. Sí, yo solamente para terminar, decir que el matrimonio fuera de Cristo en el mundo tiene ciertos parámetros y ciertos estándares de lo que tiene que hacer el hombre y lo que tiene que hacer la mujer. Esos estándares, estos parámetros no son los mismos en Cristo. En Cristo es otra cosa diferente, es completamente distinto. Un matrimonio en Cristo cambia los estándares al estándar de Cristo, cambia los parámetros a Cristo mismo, a la iglesia, cómo se entrega. Es algo completamente distinto. Y cuando suceden los problemas, cuando comenzamos a traer cosas de lo que no es a lo que ahora es. Si estamos en un matrimonio en Cristo, tenemos que vivirlo como tal y van a haber cortocircuitos siempre que estemos trayendo estándares y preceptos naturales. Sí. Algo espiritual. Igual con la paternidad. La paternidad en Cristo es distinta a la paternidad del mundo. Sí. Y lo que realmente, y con esto quizás ya cerrar, para hombres y mujeres, lo que realmente no es justo, o sea, que no expresa la justicia de Dios, que es la gracia y el nuevo pacto, es que tú castigues a tu esposo porque sientas que no es justo. Y para los hombres, lo que no expresa la justicia de Dios es que tú castigues a tu esposa porque sientes que ella está siendo injusta contigo. No, ese es el punto donde los matrimonios caen y entran en etapas que son más difíciles de salir. No es justo, no castigues a los demás por lo que el Señor está haciendo en ti. No golpees la roca, no castigues a Cristo, no golpees, no le reclames, como lo hizo Moisés, golpear la roca, no desates tu ira. Dios no es nuestro esclavizador, no es el que nos golpea, no, Él es nuestro Padre. Cristo es nuestra vida, Él está para consolarnos, para contenernos. No reclames, no levantes tu voz en ingratitud, sino que derrámate y di, Señor, siento esto, siento que no es justo, tengo este dolor. Y derrámate delante del Señor. Busca a tus pastores, busca a tus líderes, echa mano de amigos en la fe, de hermanos del cuerpo, para hablar, para sentir, para pedir oración, sí, para pedir ayuda, para pedir si tu matrimonio siente que está en riesgo y que se está cayendo a pedazos, abre las puertas de tu intimidad y busca a las personas correctas, a las autoridades que puedan ministrar a tu vida. Sí. No están caminando esto solo, pero nuevamente, hombres, mujeres, no castiguen a su esposo o su esposa, no son sus enemigos. No los traten mal, no es culpa de él, no es culpa de ella. Es un proceso donde el Señor está formando algo mucho más grande. Sí, hermoso. Sí. ¿Les parece que en el siguiente episodio tocamos un poco de temas en cuanto a la naturaleza del hombre? En esto mismo siento que estamos fluyendo, está bueno. Naturaleza hombre y naturaleza mujer. Tenemos que terminarlo acá. Nos vemos la siguiente semana con la parte 2 de esto. Muy bueno. Cristo en el matrimonio también, en la vida, en la paternidad. Los amamos. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente episodio.